Bienvenidos a un nuevo laboratorio legal. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre un cambio que ha sido introducido por la Organización Internacional del Trabajo y cómo esto puede repercutir respecto al sistema de seguridad y salud en el trabajo en el Perú. Así que para eso tenemos a un invitado muy especial, el ingeniero Jairo Gamarra. Ingeniero. ¿Qué tal, John? Buenas tardes. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo gustoso siempre de poder venir a apoyarles en estas entrevistas. Muchas gracias. El ingeniero, ya ustedes seguramente ya lo conocerán, ha estado en otro laboratorio anterior. Él es especialista en el tema de seguridad y salud del trabajo. Además, es auditor registrado en el Ministerio de Trabajo para inspeccionar o supervisar los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo en las empresas o entidades. Así que, ingeniero, a ver, ¿cuál es la novedad que nos trae la OIT? Primero, ¿qué es la OIT? Para que puedan entender. Claro, la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Todos los años se reúnen en Ginebra, donde normalmente se dan ciertas directrices a nivel mundial, ¿no? Donde todos los países que participan de ella vienen con unas nuevas disposiciones, etcétera, que se vienen a replicar en cada uno de esos países, ¿no? Entonces, desde el 27 de mayo hasta el 11 de junio, que ha sido la última reunión que se ha tenido, han tenido un punto muy importante, que ha sido la aprobación ya como principio fundamental el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Se denomina como trabajo seguro y entornos saludables en el trabajo, lo denominan ellos, ¿no? Es decir, ahora lo que está haciendo la OIT es sentar las bases para que este trabajo seguro, entorno, digamos, ¿cómo le dices? Entorno seguro y saludable en el trabajo. Seguro y saludable, ya sea un derecho fundamental. Así es. Así como lo teníamos, son 4 en realidad, ya se tenía el tema del sindicato, se tenía también el tema de por ejemplo, en el trabajo de menores, ¿no? Ajá. Entonces, se ha agregado a este principio más el tema de los entornos seguros y saludables, ¿no? Como principio ya fundamental a nivel mundial, pues, ¿no? Ahora, sabemos que Perú acoge todos estos pronunciamientos de la OIT para aplicarlos en la legislación nacional. Es así que muchos criterios o dictámenes de la OIT han sido incorporados como parte de los principios que rigen nuestro sistema laboral como tal. Sabiendo ello, ¿qué tanto impactaría este pronunciamiento de la OIT en nuestra legislación peruana? Claro, mira, como sabemos, desde el año 2012 ya contamos con una ley de seguridad y salud en el trabajo, que a medida de todos estos años se han ido modificando, se han ido actualizando, ¿no? Han salido nuevas normativas, por pandemia también salieron nuevas normativas. Entonces, esto hace de que ya a partir de la fecha, inclusive ya las entidades públicas como SUNAFIL, ¿no? Que es la entidad fiscalizadora de las empresas, ya tiene presente esta nueva aprobación, ¿no? Donde ya van a empezar con mucha más fuerza el tema de las inspecciones para que se pueda realizar este cumplimiento de este nuevo principio agregado, ¿no? a todas las empresas a nivel nacional. Entonces, lo que queda ahora es de que todas las empresas le den esta debida importancia, ¿no? Porque lamentablemente a la fecha, ¿no? Todavía hay empresas que no cuentan con un sistema robusto de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pueden contar con alguna documentación básica, pero no cuentan con todo el sistema como debe ser, ¿no? Ahora, de las auditorías que has realizado en la localidad donde, digamos, tienes acción o en las localidades donde hayas tenido acción, ¿cómo ves el avance en esta adopción de medidas de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas? ¿Cómo vamos? Mira, te comento. Empecemos cerca, Chimbote. En la mayoría de casos tenemos pesqueras, tenemos algunas metalmecánicas, ¿no? Que es prácticamente el mayor grupo donde normalmente piden o solicitan algún tipo de auditoría externa, ¿no? Si bien es cierto, y cabe recalcarlo, la norma también habla sobre auditorías externas por parte en este caso, de un auditor acreditado por el Ministerio de Trabajo, que si bien es cierto, por pandemia,
se ha suspendido, ¿no? Se ha suspendido, pero no limita a que las empresas lo puedan solicitar, ¿no? Y eso es lo que ha estado ocurriendo en el transcurso de estos meses. Lo han estado haciendo. Claro, lo han estado haciendo. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que su sistema ha ido decayendo, ¿no? Y con cada normativa que salía, muchas veces ya se les escapaba de las manos un poco implementar mucho mejor o tenerlo bien puesto el sistema de gestión de seguridad. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en el transcurso de este año, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido casos de algunas pesqueras, metalmecánicas o inclusive constructoras, ¿no? Obras, donde se les ha ido por ahí algunas normas de seguridad que han salido actualmente, ¿no? El tema de, por ejemplo, de implementación de equipos de protección personal, donde hubo varias actualizaciones, ¿no? El tema del plan de vigilancia COVID que todavía sigue vigente y es producto de fiscalización por parte de SUNAFIL, pero algunas empresas ya se han descuidado, ¿no? Se han descuidado bastante, pero es materia de fiscalización. Entonces, actualmente en Chimbote, si bien es cierto, hay empresas que sí lo hacen, pero no todas, ¿no? Y en las que he podido ir, se encuentra todavía esta deficiencia, ¿no? Por la documentación básica inclusive, ¿no? Hay normativa desde el 2012, de 2020, que se ha actualizado, por ejemplo, con respecto a la matriz IPERCE, donde llegamos a revisar las matrices IPERCE, que es un documento básico del sistema de gestión, ¿no? Y siempre lo van a pedir, ¿no? Ante alguna fiscalización, pero encontramos ahí algunas fallas, falta la actualización, etcétera, de este tipo de matrices. Ahora, lo que sabemos, como tú indicas, todavía tenemos un largo camino por recorrer, a efecto de que al menos la mayoría de empresas o empleadores tengan esta concientización o este saber de que es necesario implementar sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo. La mayoría no lo tiene, y si lo tiene es deficiente. Son pocos quienes lo tienen bien implementado, todo de acuerdo a ley, actualizado de acuerdo a la normativa vigente, son muy pocas. Lo que ha hecho la OIT con este criterio de establecerlo como derecho fundamental, el tema de trabajo seguro y entorno seguro y saludable, va a ocasionar, entiendo también, que ya la obligación no discrimine a nadie. Claro que actualmente todos los empleadores están obligados, pero como que va a reforzar esta obligación, ¿no? Así es, va a entrar con mucha más fuerza, por decirlo así, pues, ¿no? Ante alguna fiscalización. Eso significa también que podamos aclarar a los que nos escuchan quiénes estarían obligados a implementar el sistema de gestión. Bueno, en realidad, como lo menciona la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, todas las empresas públicas, privadas, ¿no? Fuerzas Armadas, universidades, colegios, todos tienen que contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, todos los sectores. Ahora, yendo ya al tema de la práctica común, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, vamos a una bodega, ¿no? De un vecino, donde ya de repente tiene a una persona en atención, a otra persona en caja, 2 trabajadores, pero el dueño del negocio, que es el vecino, el dueño de la casa, no conoce nada del tema de seguridad y salud del trabajo. Él tendría la obligación de implementar algún mecanismo de seguridad o sistema de gestión de seguridad para sus trabajadores. Claro, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, como te mencionaba, ¿no? La norma de seguridad habla de que todas las empresas a nivel nacional deben contar con un sistema de gestión de seguridad. Porque él puede decir, yo no soy empresa, pero es una persona natural con negocio, pues. Claro, o sea, ya cuenta con un RUC inclusive, es una persona, ¿no? Ya cuenta con como un empresa. Y tiene 2 personas. Y tiene 2 personas que están a su cargo, ¿no? Entonces, que de repente no los ha declarado en planilla, pero claro, están a su cargo, realmente están trabajando para él. Así pues, es. ¿no? En estos casos también se cuenta con una normativa donde se habla de los documentos mínimos, los requerimientos mínimos que debe cumplir una empresa, sea MIPE, pequeña empresa, etcétera, con respecto a seguridad y salud en el trabajo. O sea, ya se cuenta con esa documentación inclusive, ¿no? No es necesario que comparemos una bodega, por ejemplo, con una pesquera o una empresa muy grande, ¿no? Donde tienen más de 100 trabajadores, se me ocurre, donde han formado un comité de seguridad y todo lo demás, ¿no? Lo que involucra todo el sistema de gestión. Pero sí debe contar con ciertos documentos muy importantes que son básicos del sistema de gestión de seguridad. Ya se cuenta con esa normativa. Por ejemplo, vamos por la avenida y encontramos esos food truckers, que son los carritos de comida o acondicionados, donde hay 2 personas atendiendo con su, ¿no? Tienen su cobertura en la cabeza, pero la parte donde están cocinando es resbalosa y no tiene ningún implemento de seguridad. Entonces, hay un dueño de ese negocio.
Claro. pero ese dueño desconoce que tiene que darle algunos implementos o equipos de protección de seguridad mínimos. Claro. Así Pero es. no se hace. No se hace. Mira, yo te comento algo, por ejemplo, que esto es muy común en realidad, ¿no? Hay países, ¿no?, muy cercanos a Perú que nos llevan bastantes años en seguridad, ¿no? Muchos. Te hablo 25 o 30 años de seguridad, ¿no?, adelantada, donde lamentablemente nosotros todavía no tenemos esa conciencia de trabajar de forma segura, ¿no? Inclusive es más, todavía tenemos estas carreras que están saliendo recién, ¿no? Si bien es cierto, hay universidades que hace mucho tiempo tenían la carrera de seguridad y salud en el trabajo, pero con los años han ido otras universidades también complementando, ¿no? Porque se han dado cuenta que definitivamente aquí en Perú todavía nos falta esa concientización, ¿no?, de trabajo seguro. Pero en otros países no, hablar de seguridad y salud en el trabajo es que viene ya de una cultura desde inclusive etapas desde muy pequeños, ¿no? Se viene formando ya ese tipo de cultura, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros. Lamentablemente tenemos negocios muy pequeños donde deberían contar con implementos de seguridad propios porque hay un encargado y un dueño de esta empresa, pero lamentablemente no se da. Y como no ha ocurrido ningún accidente, o sea, no ha habido un accidente grave, etcétera, siempre se ha manejado así muy privado, ¿no? No se ha hecho muy conocido, no se ha dado a más. Entonces, por esa razón es que muchas veces piensan de que, no, yo abro un negocio, no implemento nada, mira, te doy lo básico, toma, y el negocio sigue bien mientras no haya ningún accidentado, pues, ¿no? Porque la cosa va a cambiar cuando hay algún accidentado y esta persona accidentada te denuncia. Cuando hay una denuncia de por medio, ahí es un poco ya más complicado, ¿no? Porque efectivamente van a verificar que se cuenta con una normativa, se va a verificar uno de los principios fundamentales de la seguridad y salud en el trabajo, que es la primacía de la realidad, donde se va a tener que constatar efectivamente si es que donde trabajaba quizás no había un contrato escrito o verbal, pero ya había una interacción, ¿no?, empleador-empleado, ¿no? Entonces ahí llegan las complicaciones. Sí, y digamos que, como tú dices, falta esa cultura de seguridad. En el Perú falta todavía desarrollar mucho. Mucho se trabaja ya algo así, necesitamos rapidez y listo, y no se preocupan por la seguridad. Ahora, entendemos que con este cambio que está introduciendo, que más que cambio, más bien viene a ser un reconocimiento de un derecho fundamental, que es el tema del trabajo seguro y entorno saludable, para que refuerce esta obligación. Ahora también eso va a significar, según lo que me comentas, que los inspectores, en este caso la entidad inspectora del tema de seguridad, que es una ANAFIL, también tome mayor énfasis o mayor presencia en este tipo de inspecciones. Así es. Lo más probable es de que puedan salir nuevas convocatorias, ¿no?, para inspectores de trabajo, por ejemplo, ya que, como sabemos, hace unos años atrás, el mismo ministro, ¿no?, comentó de que SUNAFIL iba a tener mucho más refuerzo, ¿no?, iba a tener muchas más personas que puedan fiscalizar, ¿no? Entonces, no se da abasto muchas veces, ¿no?, los inspectores de trabajo, ¿no?, en todas las empresas que tenemos, no solo Chimbote, muchas veces Casma, ¿no?, y las localidades que tenemos cerca. Entonces, a raíz de esto, ya se va a empezar a fiscalizar de una forma mucho más fuerte, más estricta, ¿no? Como se ha estado dando, pero esta vez ya como un derecho fundamental, ¿no?, que muchas veces las empresas no lo tenían mapeado dentro de sus procesos. Claro. Ahora, hace poco conversaba con unos funcionarios de SUNAFIL, en misma SUNAFIL, en alguna de las inspecciones que hemos tenido, y lo que mencionas es una realidad que ellos viven. O sea, en Ancash tienen 6, 7 inspectores para más de 20.000 empleadores. O sea, me dicen, ¿cómo no vamos a dar abasto? Sí, pues no se puede dar abasto. Entonces, ahí entra otro tipo de manejo de riesgos, ¿no? El tema de, por tipo de sector, digamos, lanzar este tema de inspecciones inopinadas para generar este riesgo en los demás de ese sector y se preparen, ¿no?, como medidas ejemplificadoras. Y ahora que lo mencionas, justo me preguntaste al inicio, ¿qué es lo que yo he podido notar cuando hemos hecho algunas auditorías, por ejemplo, en empresas? Es de que muchas de ellas no cuentan con un área de seguridad, por ejemplo, como tal, ¿no? O sea, un encargado de seguridad, ¿no? Si bien es cierto, la norma te habla de que si son más de 20, tú conformas un comité, y si son menos, tienes a un supervisor de seguridad, pero en la realidad es otra, ¿no? Solamente, por ejemplo, he tenido casos donde he llegado a una empresa y la persona que
que iba a hacerme el seguimiento, el recorrido en la empresa para la auditoría, era el encargado, por ejemplo, de calidad, ¿no? Calidad. Y cuando yo mencionaba, y el de seguridad, no, yo también veo seguridad, pero su puesto era supervisor de calidad, por ejemplo, ¿no? No era seguridad, supervisor o asistente de seguridad, no, nada con seguridad, solo era calidad. Y en algunos casos veía, por ejemplo, el que era producción, calidad, y a la vez también veía seguridad. O sea, los tres, una sola persona, ¿no? Se le daban todas las funciones. Claro, entonces, cuando yo llego a realizar la auditoría, ¿no? Me doy con la sorpresa de que muchas veces no conocen tampoco mucho, no están empapados en el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Los documentos, los registros que deben llevar, la entrega de equipo de protección personal, que son básicos para el sistema de gestión de seguridad, ¿no? Pero sí conocen el proceso, ¿no? Conocen el proceso, tenemos que hacer esto, o la calidad es por acá, pero en seguridad no. Entonces siempre, en la mayoría de casos que te menciono, yo recomiendo, ¿no? Que la empresa al menos deba contar con al menos una persona encargada netamente en seguridad y que implemente bien su sistema de gestión, porque si lo deja para una persona que hace varias tareas y que, no, ya tú también haces seguridad por ahí, entonces ahí tienen ese nivel ya un poco menor, ¿no? No le ponen mucha fuerza a su sistema de seguridad y por ende, ante alguna posible fiscalización, ante alguna denuncia o ante algún accidente de trabajo, lamentablemente no van a salir muy bien, ¿no? Porque van a tener esta falencia al momento de implementar muy bien en su empresa. Claro. Ahora que estamos tocando este tema, se me viene a la memoria un caso que tuvimos con una empresa. Nosotros asesoramos a la empresa. Ellos tienen un área de seguridad, tienen un jefe de seguridad, coordinador de seguridad, asistente de seguridad, todo un área de seguridad. Todo un área completa de seguridad. Claro, porque son como 350 trabajadores. Entonces, ellos, el trabajo de los 350, 340 son intermitentes. En una intermitencia que es digamos que la labor se activa y desactiva, ¿no? Pero se suspende la labor por periodos de repente algo prolongados, esperando la reactivación de esa labor. Su comité de seguridad, formado de manera paritaria, empleador, ¿no? Representante del empleador, representante de los trabajadores comenzaron a reclamar una cosa, y que esto nos llevó a Sunafil incluso. ¿Qué decían los representantes de los trabajadores por parte del comité de seguridad, miembros del comité de seguridad? Decían, a ver, si nosotros nos estamos reuniendo para sus reuniones mensuales, el comité de seguridad, fuera del horario de trabajo, claro, no se podían reunir. ¿Por qué? Porque como era intermitente y es un tema portuario, entonces se nombran como, digamos, brigadas de trabajo. Cuadrillas. Así es, entonces, ¿qué sucede? Para que estén justo en la jornada de trabajo, pues no coincidía, entonces tenían que reunirse fuera de jornada. La norma señala que la labor debe ser remunerada. Entonces, finalmente nos llevaron a Sunafil dijo, bueno, en todo caso, ¿cuánto se demoran en la reunión? 1 hora. Ok, entonces páguenle entonces 1 hora de trabajo. Ok, la empresa, está bien, regularizamos. Pero los miembros de los trabajadores decían, no, nosotros deseamos que nos paguen ese día que nos reunimos toda la jornada, las 8 horas. O sea, pero si nos están reuniendo a 1 hora. Y finalmente Sunafil dijo, no, ¿sabes qué? Entiendan. ¿Cuándo se reunieron 1 hora? ¿No le van a pagar 8 horas por haberse reunido 1? Ya, bueno, quedó allí. Luego vino otro reclamo de uno de los miembros del comité. Comenzó a decir, a ver, aparte de las funciones de inspección, que es parte del comité, ellos mandan siempre uno de los miembros a inspeccionar el tema de seguridad en todas las operaciones. Uno de ellos decía, ya, pero yo voy a ir también a todas las veces que salgan, voy a ir a inspeccionar. Pero y como está fuera de mi turno, me tienen que pagar. Entonces el comité, por parte del empleado, dijo, no, para eso tenemos programado entre todos nosotros ir a inspeccionar, vamos a ir a supervisar. Hay un programa. O sea, tú no te puedes mandar solo y después decirme, no, he ido todas a supervisar, así que esta es mi cuenta, págame. ¿Qué opinas de eso? Que es una situación real y justamente ahorita está discutiendo. No, claro, y es más, entrando a todo este tema del comité, porque definitivamente el comité de seguridad es totalmente un mundo muy complejo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una normativa, ¿no? La 245, que si bien es cierto, ya plasma los principios o el procedimiento para poder implementar correctamente un comité de seguridad y salud en el trabajo. Antes contábamos con la 148, que era del 2012, inclusive era para sector público, pero esta vez sí ya se tiene una normativa, ¿no?
Y te comento, hay varias empresas que, por ejemplo, no han conformado muy bien su comité de seguridad. Inclusive no saben cuáles son las funciones de un comité, o muchas veces lo eligen a dedo. No hay un proceso de elección como pide la normativa, y eso es común en las observaciones, por ejemplo, que se hacen en auditoría de seguridad. Siempre se encuentra algo con respecto al comité. Las fechas no cuadran, la norma habla de fechas, ¿no? Capacitaciones a los miembros del comité específicas en función a lo que ellos hacen, ¿no? Y tocando tu tema, sí, pues definitivamente, como te mencionaba, ¿no? Las funciones del comité son varias. Aprobación de varios documentos, las inspecciones, ¿no? Etcétera. Y bueno, no es que tampoco los miembros puedan hacer lo que ellos quieren, ¿no? Se debería tener un programa de inspecciones, por ejemplo, ¿no? Donde de todos los miembros que haya, a ti te toca tal semana, tal día, durante el mes, tenemos que cumplir cierta cantidad, se realice un documento firmado, aprobado por todos, que eso hubiera sido lo ideal, ¿no? En una reunión, levantar un acta, mira, este es el programa anual de inspecciones, y a ti te va a tocar tal día, tal hora, tal fecha, y así, firman todo, se aprueba y listo, ¿no? Entonces ya no tendrían cómo decir de que no, yo vengo cuando yo quiero, ¿no? En realidad tiene que estar todo documentado. Muchas empresas solamente lo hablan en las reuniones, pero no lo plasman en un documento o en el acta inclusive, ¿no? Porque tienen que levantar un acta diaria, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido lo ideal en este caso. Sí, para eso la han empresa. hecho. O sea, bueno, sino claro, que a veces está el tema también de explicarlo en el comité, ¿no? Porque se hace el acta, se reunieron, dijeron, no, las inspecciones van a ser así, tal fecha, pero la persona sigue insistiendo, en el comité dice, no, yo quiero hacerlo porque es mi función, es mi facultad, Iris, voy a denunciar, haz una fila. Claro, no es tan sencillo en realidad, ¿no? O sea, por eso te comento de que muchas veces cuando se forma el comité, algunos no entienden para qué es un comité, ¿no? He tenido casos, por ejemplo, donde me dicen, llegaba, por ejemplo, a asesorar a las empresas en alguna reunión de comité, llegaba como observador, ¿no? Y decían, oye, ya estamos próximos al aniversario de la empresa, ¿no? Ya que estamos aquí en el comité, ¿qué les parece si compramos, no sé, polos rojos o polos azules, ¿no? Se me ocurre. Y eso no tenía nada que ver con el comité. Entonces, son casos que ocurren en la vida diaria, en las empresas. Yo estoy seguro que he tenido otros casos muy distintos, pero siempre es bueno que una vez que se conforma el comité de seguridad, conversar con ellos, capacitarlos, que es vital, ¿no? Ante un posible accidente, cómo investigan, qué es lo que es, porque ellos tienen que participar, ¿no? La aprobación de documentos, pero ni siquiera saben qué documentos son o cuáles son, ¿no? No saben qué es, por ejemplo, un IPRC, no saben cómo hacer un mapa de riesgo o un plan anual de seguridad. O sea, para ellos en muchos casos son nuevos, o sea, es nuevo estos conceptos de seguridad, ¿no? Entonces se tiene que capacitar, explicar cuáles son sus funciones, que muchas empresas no lo hacen, ¿no? Y simplemente conforman y te dicen, mensual, nos vamos a reunir acá, yo te voy a indicar cómo vamos a hacer, que en realidad no debería ser la función, ¿no? Claro. Y hay siempre este desconocimiento por parte de los trabajadores que forman parte del comité, ¿no? Que se debe cambiar, sí, ¿no? Por eso yo siempre enfatizo bastante a los empleadores que capaciten al personal y que muy aparte de que simplemente dicten una capacitación, porque contratas a alguien que capacite, se para al frente, te explica y se va, ¿no? Pero muy aparte es que ellos conozcan las habilidades de recepción de la información de sus trabajadores, porque la norma también habla de que no simplemente es capacitar, ¿no? Sino tienen que medir si es eficiente, ¿no? Si tiene una buena llegada hacia los trabajadores. O deben hacer al menos una evaluación. Así es, deben contar con una evaluación, ¿no? Entonces, ¿cómo saber o cómo medir si efectivamente los trabajadores están teniendo una buena recepción de la información? Claro. Entonces, están entendiendo lo que se le está explicando, ¿no? Inclusive poner casos prácticos, se me ocurre, etcétera, ¿no? Hay varias metodologías para poder capacitar de formas más dinámicas, ¿no? a todos los trabajadores, ¿no? Y lamentablemente algunas empresas no lo hacen, ¿no? Simplemente llegas, capacitas, te dicen, la norma tal te dice que tienes que hacer esto, y muchas veces no entienden en qué consiste, ¿no? Te tiene que explicar, ponerle casos prácticos, mira, te acompaño a una inspección, voy a ir contigo, vamos a hacer esto, tú tienes que escribir esto, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente eso no se ve. Y esos son los resultados de muchas empresas donde los trabajadores por todo, no, denuncian, ¿no? Me dicen esto, pero muchas veces no tienen la explicación adecuada, pues, ¿no? Con la norma. Eso es lo que ocurre en varias empresas. Eso es uno de los tantos casos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El tema del comité. Como podemos ver, hay un largo camino por recorrer. Así es, hay un largo Cultura de seguridad.
En otros casos hemos hablado de cultura tributaria, ¿no? La importancia de tributar y demás. Ahora lo que estamos hablando es la cultura de seguridad, que todavía ahí sí estamos iniciando todo un camino de desarrollo que esperemos que finalmente se concretice en un buen desarrollo de seguridad en tema peruano. Así es. Tocando el tema de la cultura, no simplemente es enfocarlo a los trabajadores. En realidad, yo estoy seguro que hemos escuchado capacitaciones sobre liderazgo, ¿no? La proactividad, etc. En realidad, el liderazgo en seguridad viene desde la parte gerencial, ¿no? Desde arriba, desde los altos mandos, como se dice, ¿no? Claro. Si es que ellos no dan la iniciativa, ¿no? Esas ganas de querer mejorar un sistema de gestión de seguridad para su empresa, el resto no los va a seguir. Porque el supervisor puede tener todas las ganas. Porque también he tenido colegas que han llegado a una empresa y la empresa no tenía ningún sistema de gestión de seguridad. Entonces, su función de ellos era implementar. Pero al inicio, esta implementación amerita una inversión, ¿no? Documentación, banners, se me ocurre, señaléticas de seguridad, ¿no? Y un sinfín de cosas que uno tiene que comprar, mejorar los equipos de protección personal, porque son para el puesto de trabajo, para cada puesto, todos no reciben lo mismo, cada puesto es distinto. Entonces, cuando ya se habla de una inversión, ¿no? Por más ganas que tenga el supervisor o los trabajadores o los miembros del comité, pero si la alta gerencia dice, no, esto no va, está muy caro, un sinfín de excusas, lamentablemente este sistema no va a avanzar, ¿no? Y siempre va a tener esa limitación, ¿no? Por esas razones de que en la mayoría de empresas no cuentan con un buen sistema. ¿Por qué? Porque muchas veces la alta dirección no da ese apoyo, ¿no? Por más ganas que tengan sus trabajadores o los supervisores, pero mientras ellos no dan ese punche, como se dice, el sistema no va a avanzar, ¿no? Y eso es lo que ocurre actualmente. Así que ya sabemos, cultura de seguridad es lo que debemos todos nosotros trabajar en el entorno en el que estamos, en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestros negocios, conversando con nuestros padres, amigos, hermanos, para ver cómo está el sistema de seguridad en sus negocios, en su centro de trabajo, y poder apoyar esta cultura, o digamos desarrollar esta cultura de seguridad. Jairo, muchas gracias. Gracias a ti, John, por la invitación, y gustoso para poder seguir conversando de estos temas que son muy importantes, y a la vez invitar también a las empresas, a los empresarios, ¿no? Que implementen sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Muy aparte ya de que es una obligación y un deber en realidad que todos nosotros podamos tener un lugar, un ambiente seguro y saludable todos los días, pues, ¿no? Así es. Así que ya saben, sí, cultura de seguridad. Cuídense, nos vemos en un nuevo laboratorio legal. Hasta luego.